Buenas noches a todos. Hola, Hola, Doc. ¿Sí me ve? ¿Sí me escucha? claro que sí. Ya, chévere, Doc. Bueno, vamos a empezar porque tengo algunas preguntas, Doc, bastantes creo yo, y esperemos que pueda responder la mayoría, pero primero me encantaría, Doc, que se presente para los que no le conocen o que creo que muchos le conocen, muchos me mandaron mensajes directos de admiración para usted y todo, pero bueno, preséntese, Doc. Hola, buenas noches con todos. Qué gusto estar con la doctora Jimenita. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Yo pues me llamo Rafael Salazar, no me gustan mucho los títulos. Soy médico, especialista en emergencias y desastres, aunque más soy un desastre más que en emergencia. Pero pues hacemos la lucha. Y aquí estoy, gracias por la invitación nuevamente y presto a responder las preguntas de ustedes y que esto sea muy interactivo. Hecho, Doc. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? Y la primera, me dicen, mis R superiores siempre dicen que ya no se usa la escala de Alvarado para sospecha de apendicitis. ¿Es cierto? Y de ser así, entonces, ¿qué escala se usa ahora? Bueno, si me permites decirlo, las escalas nos ayudan un poco a estandarizar o que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Cuando uno empieza recién a estudiar medicina, es bastante complicado entender muchas cosas. Entonces, el hecho de tener una escala es como que nos ayuda a decir, mira, si tiene más de 7, pues las probabilidades son altas. Y de hecho, pues estas entran en un estudio. Detrás de la escala de Alvarado, pues se ha homologado en varios estudios no solo a nivel de ensayos clínicos, sino que también en revisiones sistemáticas, las cuales han apoyado pues el uso de Alvarado. Si tú te vas, hay otras escalas, hay otra escala que tiene un poquito más de sensibilidad, que es la escala AIR, que ocupa mucho más parámetros. Tenemos otra escala, que es la escala de Ripasa, que también se ocupa mucho incluso para definir mortalidad, para definir estancia hospitalaria, en fin, en realidad yo creo que son tres escalas que ayudan muchísimo, que es Alvarado, Air y Ripasa. Que digan que no se use, pues es una falsedad, porque no es que la fisiopatología del apendicitis ha cambiado, no es que, no, pues es que ahora somos millennials y ya no empieza en el epigastrio, ahora me empieza en el ojo derecho y me migra para la pierna. No, no me vayan con... Ya. Entonces, la fisiopatología siempre va a ser la misma. Entonces, estas escalas, pues van orientadas hacia eso, ¿no? Le meten un poquito de la leucocitosis, la neutrofilia, que al final, si tú te vas a un hospital privado, por ejemplo, tú entras y tienes una sospecha, pues, de apendicitis, ¿qué es lo primero que pasa? Te van a llevar un ataque, así de simple, porque el cirujano no juega con el hecho de que estoy gastando mucho dinero, estoy pagando mucho dinero, las demandas y un montón de cosas, así que el gol estándar va a ser siempre el TAC. O sea, yo he visto Alvarados de 10 y aún así TAC. Y en la TAC sale y dice, no, sí, está inflamado. Ahora, mira, yo he visto así también Alvarados, Ripasas, Air, altos, que terminan siendo una apendicitis, que es algo muy raro que puede ser, o a veces suele ser otra cosa. Especialmente en mujeres hay que tener mucho cuidado porque los hombres somos simples, o sea, nos duele ahí, eso es apendicitis y punto, no hay vueltas que dar. Pero en cambio, en las mujercitas sí es bastante complicado porque puede ser un montón de cosas. Puede ser infección de tracto urinario, puede ser cualquier patología obstétrica, quistes ováricos, puede ser un quiste accidentado, puede ser un quiste simple. Incluso he tenido casos que han sido que el momento que se indaga un poco más coincide justo con el día 14 de la ovulación. Entonces un folículo grande que se rompió y pues incluso genera un poquito de líquido libre. Entonces he visto muchos cirujanos blanquearse, ¿no? Entran y dicen, no, sabes que no encontré nada. Y la típica, ¿no? Coge el apéndice y le golpeas contra la mesa para que se ponga rojita. Pero en realidad yo pienso que cirujano que no se ha blanqueado simplemente no es cirujano, porque así es esta cosa. Y ahora es mucho más simple porque es laparoscópica, ¿no? Ya no tienes que abrirle. Entonces he encontrado casos como, por ejemplo, yo presenté un caso en el cual era un varón que tenía valores altos de ER, Lipasa, Alvarado, y que a la final lo que encontramos fue una tijera en el ángulo del Y1 que justo estaba en la fosa ilíaca derecha. Entonces, lo que el personaje que estuvimos en cuestión no nos dijo fue que días anteriores se había tragado una tijera. Entonces, o sea, nos mienten mucho, todos mienten, todos mienten. Así que hay que afinar mucho. Yo creo que más de basarnos a escalas,
a decir, no, pues es que tiene un Alvarado de 8 no me puedes discutir que te es apendicitis, ¿no? Y, no, más yo creo que mucho manda la clínica del paciente, la historia clínica que tú le hagas, que investigues. Yo pienso que el médico debe ser un investigador nato para poder llegar al meollo del asunto. En cuidados críticos siempre decimos, a veces estamos con un paciente que no sabemos ni por dónde empezar. Y pues decimos, bueno, primero pues tomémonos un café, pidamos un pie y pues investigamos bien que siempre la respuesta está debajo de las sábanas del paciente. Y a veces llamamos al familiar e indagamos y encontramos cosas bastante sui generis. Entonces, yo me voy al hecho de que si parece cebra y es rayado, pues es cebra. O sea, no hay a dónde más ir. Que te digan que Alvarado no sirve, no, es imposible, ¿no? Yo pienso que todo tiene que tener un conjunto. Por sí sola, decir, solo Alvarado me duele. Yo te juro que si tienes una gastroenteritis bacteriana, tienes un Alvarado alto, ¿ya? Tienes una infección de tracto urinario, tiene un Alvarado alto. Puedes tener una foliculitis, tú puedes tener una EPI que tiene un Alvarado alto. Entonces, es lo mismo que yo siempre les digo a mis estudiantes cuando hablamos de sepsis. Yo les mando a trotar una vuelta a la cuadra y regresen y todos tienen Quicksofa alto. Entonces, no hay que basarnos tanto a la escala, sino más bien a clínica. Tiene mucho que ver esa suspicacia clínica, ese ojo clínico que debe tener el médico y pues apoyarnos de la tecnología. Yo muchas veces recibo muchos comentarios así de como que, pero es que vos tienes el eco, no, pero es que ahora todo piden tag. O sea, sí, no voy a diagnosticar como antes, percutamos para ver, o sea, no, o sea, ya tenemos que apoyarnos de la tecnología. Y mientras más escalas tengamos, pues nos va a dar un sustento mucho más alto para decir, mira, este es mi diagnóstico. A la final, en los casos muy dudosos, sí viene el gol estándar, que es la imagen, nos apoyamos del eco. A veces en el eco es muy complicado ver, nos apoyamos del ATAC y a veces encontramos cosas que nos dejan perplejos. Bueno, eso te podría decir. Súper importante, Doc. Y creo que con ese caso que ha tenido de lo de las tijeras, es que es bien importante preguntar, preguntar y preguntar y preguntar, aunque parece que no, pero al último, a veces cuando se vuelve a preguntar, el paciente dice, es cierto. Y Sí, resulta que hace tanto tiempo, y así, o sea, sí yo toca digo, indagar mucho. Yo digo, eso es la ley del héroe, ¿no? Es cuando estamos en los pases de visita, de pronto el residente presenta el caso, ¿no? Dice, ¿no? Y la paciente, pues, niega antecedentes patológicos y todo, y la paciente te queda viendo y dice, y una pastillita nomás tomo, esta como es Lotarzán, creo que es. Y pues así, y todos se quedan viendo y el residente queda súper mal, así. Sí, sí, es importante. Y bueno, otra pregunta. Nos dicen, cuando se tiene un paciente que requiere cardioversión eléctrica sincronizada, pero no se dispone de seda analgesia, ¿se debe descargar de todos modos? O sea, yo te reto a que te metas, a que prendas coges el cable de alta tensión y le toques el ting. Ya. O sea, no es recomendable bajo ningún motivo que tú des una cardioversión eléctrica sin dar una sedación al paciente, porque el paciente experimenta un chicharronazo, como dicen los mexicanos, que se va para todo el cuerpo. Entonces, no me ha pasado, no, pero debe ser una experiencia súper horrible. Entonces siempre tienes que pensar muy humanamente posible que ese paciente necesita tener sedación y un poquito de analgesia. Entonces, incluso yo he tenido experiencias de que, por ejemplo, pacientes tienen cierto tipo de adicciones y el midazolam no hace efecto, entonces, o el propofol no ayuda un poquito. A mí me gusta mucho el propofol porque no tiene golpe respiratorio. Entonces, el fentanil, por ejemplo, da tórax leñoso. El midazolam a veces sí se nos pasa la mano, sobre todo en abuelitos. Tiene golpe hemodinámico. El propofol es un poco más noble, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado igual. Sin embargo, el momento que le das la descarga, el paciente, tú le escuchas un... o un entonces, que a ti también pucha, te rebota, ¿no? Pero lo bueno es que estas drogas pues tienen una amnesia retrógrada. Entonces después ya salen de la sedación, de la analgesia y no se acuerdan qué fue lo que pasó. Hasta el punto que si tú le preguntas, yo una vez tenía una paciente, una abuelita que decía, no, pues hijito, yo siempre vengo al hospital acá y siempre salgo bien. Entonces yo le decía, pero ¿y qué es lo que le hace, no? Para más o menos saber a qué tipo de arritmia me estoy enfrentando. Me decía, no, siempre me duermen. Entonces a mí siempre me duermen y ya salgo bien. Entonces ahí yo digo, no, lo que le hacían es una cardioversión eléctrica. Entonces, pues sí, ella llegaba súper inestable por el hecho de ser adulta mayor y todo. Entonces, siempre hay que pensar que lo que nunca debes tener un paciente en urgencia es dolor.
El 99.9% de los pacientes que vienen en emergencia vienen por dolor. Y lo más miserable que tú puedes hacer es no calmar el dolor. Entonces, es una iatrogenia que tú hagas una cardioversión eléctrica sin sedación. Porque el paciente, por ejemplo, haz tú eso en Estados Unidos y te juro que te cae una demanda. O sea, así de simple. Ujú. Muy bien. Siguiente, nos dicen, en un paciente que salió de un paro y está intubado, ¿en qué momento se le debería extubar? Bueno, en urgencias eso casi no pasa. Generalmente un paciente que entró en paro es un paciente muy grave que no sale hemodinámicamente estable. No, no es como en las películas que cogen y desfibrilan las historias. ¡Pah! Y la paciente se levanta y es como, oh Carlos Eduardo, me has salvado. Sí, y salen caminando y se abrazan todos, oh, y van a comer KFC, perdón las marcas, van a comer pollo por ahí. No, no, ni cagando, o sea, un paciente que sale de un paro es un paciente que primero hemodinámicamente está muy inestable y lo más probable es que todavía no tenga autonomía respiratoria o que tenga muy mala ventilación, que eso, si es que tú no aseguras una vía aérea definitiva, es muy probable que el paciente vaya a tener un déficit de intercambio alveolo capilar. Entonces, eso te va a reflejar en una hipercapnia, hipoxemia. Entonces, dependiendo la causa, la H o la T, la que haya causado el paro, pues te va a obligar a que tú des cuidados posparo. Por eso es el acápite, que viene de los cuidados posparo, pues que tienes que asegurar el intercambio gaseoso, tienes que asegurar la hemodinamia, tienes que bajarle la temperatura, tienes que corregir la causa. Entonces, es un paciente que va a ingresar a cuidados intensivos netamente, investigar la causa y puede ser muy variable. ¿Cuándo le voy a extubar? Por ejemplo, si el paro fue si nos vamos muy prácticos, lo que pasaba en COVID, ya cuando el paciente entraba por hipoxia, ¿no? Entonces, ¿cuándo le iba a extubar? Pues cuando se cure del COVID, o sea, y eso pasaba días, ¿no? Entonces, mientras más pronto, tú cuando intubas a un paciente, lo primero que debes pensar es cuándo le voy a retirar el tubo. Y eso tiene que ser lo más pronto posible. Entonces, hay protocolos de neumonía cero, por ejemplo, en el cual, tienes que retirarle 2 horas la sedación analgesia en la madrugada, tienes que estar haciendo pruebas una vez al día de extubación, tienes que sacarle lo más pronto posible, ir bajando gradualmente la sedación. Entonces sí lleva unos días dependiendo de la causa, pero lo más importante es que el tubo sea retirado lo más pronto posible, identificar esto y que pues la causa se haya revertido, porque muchas veces están todos los marcadores para extubar, extubas y fracasa porque es un laringoespasmo o porque todavía amerita seguir en el ventilador o se debilitó el diafragma, eso pasa mucho en los abuelitos. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? A veces hay el síndrome del paciente de cuidados intensivos que hace una debilidad muscular extrema. Yo he visto pacientes que han pasado intubados mucho tiempo y después se levantan y no pueden mover ni un solo dedo. Entonces necesitan mucha rehabilitación física. Entonces, decirte yo un tiempo, o cuándo sí, o cuándo no, es muy relativo. Depende de la causa y depende del tiempo de paro. Hay pacientes que pasan mucho tiempo en paro y que al final no hay coco. Entonces, por más que le sacaste todo, hiciste todo bien, después decides que el paciente no se despierta, no se levanta y a la final decides que pues tienes que limitar porque es un paciente que encefálicamente no es viable. Entonces, todo esto es relativo. En medicina nunca 2 más 2 es 4. Sí, lamentablemente nunca. Ya. Otra. Me confundo mucho con el algoritmo diagnóstico de TEP. ¿Se usa o no se usa dímero D? Yo también me confundo. Dos. Ya, claro, lo que hay que tener en cuenta es que el dímero D es una prueba muy específica pero poco sensible, ¿ya? O sea, yo ahorita me voy y me pego de puñetes con un man allá y me tengo unos moretones por aquí y mi dímero D va a salir alto, ¿ya? O sea, si yo tengo una enfermedad oncológica, mi dímero D siempre va a estar alto. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, siempre va a estar alto. Entonces, yo tengo una infección en la cual me está generando una respuesta inflamatoria. Se me activa interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, citostatina 6, un montón de cosas. Eso es procoagulante, entonces mi dímero D va a estar alto, ¿ya? Yo me corto y por el mismo hecho del proceso de coagulación, mi dímero D va a estar alto, ¿ya? Entonces, por eso no es muy sensible. ¿Cómo es el algoritmo? Si yo sospecho de TEP, pues obviamente, ¿cómo voy a sospechar? Generalmente el inicio es muy súbito, la disnea es súbita y eso es algo que nos guía muchísimo. Sobre todo tenemos que tener muy claro la tríada de Virchow, ¿no? Hipercoagulabilidad, lesión endotelial, estasis vascular. Entonces, ¿y de dónde vienen? El 90% de los trombos pues vienen de las piernas. Entonces tenemos el eco, es una ayuda tremenda. Entonces rastreamos las venas de las piernas y encontramos pues un trombo, decimos, nada, ¿para qué pido dímero D? O sea, ahí está clarito de dónde viene el trombo, ¿ya? Pero si es que el dímero D me sale, ¿cuál es el algoritmo?
Pues yo digo, a este paciente primerito yo tengo que hacer un Wells o un Ginebra, que son las dos escalas más populares, y digo, parece TEP. Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rastrear con el eco, lo hacemos nosotros, los que manejamos eco, y si es que tengo signos indirectos de como sobrecarga de cavidades derechas o trombos abajo, pues sí, lo puedo complementar con el dímero D si es que me da la gana, por último, pero si es que yo no le pido, no es que hago mal, porque ya evidencié el trombo, ya vi que está esto, ¿ya? Entonces, si es que no tengo estas armas, pues ahí el algoritmo yo podría decir, no, tiene Wells y Ginebra alto, entonces pido dímero D. Si el dímero D sale positivo, pues puede ser TEP, pero no tengo la certeza. ¿Qué es lo siguiente que me sigue? Tengo que pedir un angiotac, para ahí sí ver el defecto de llenado en la arteria comprometida. Pero si el dímero D sale negativo, yo puedo decir con mucha especificidad que no es TEP, ¿ya? Pero si es que sale, claro, si sale negativo yo digo no es TEP, pero si sale positivo, ahí sí yo digo, ah, no, si me preguntas, ¿y usted, doctor, qué opina? ¿Puede ser TEP? Yo te diría, no sé, podría, podría. Pero entonces tenemos que hacer el angiotac. Por eso es que se está incrementando muchísimo el eco, porque en el eco yo veo sobrecarga de cavidades derechas y digo, hay hipertensión pulmonar, mido la presión de cuña de la capilar pulmonar y digo, nada, está más de 20 esta vaina. Entonces sí, está con... Y la clínica me guía muchísimo. Generalmente es el típico paciente que yo veo que tiene una predisposición. Y me dice, por ejemplo, tengo lupus, por ejemplo, una mujer, ah, no, pues es hipercoagulable. O tomo anticonceptivos, ay, pues es hipercoagulable. O es adulta mayor, mujer, entonces, y no estuvo enferma y no me he levantado de la cama unos 7 días, está con éxtasis, ¿ya? Entonces, me guía muchísimo, entonces me dice, y ahorita siento que no puedo respirar. Entonces le hago una radiografía, y la radiografía, yo nunca he visto creo 2 veces una joroba de Hampton, que es el signo en la RX, o el signo de Westermarck, también que marca ahí, que es la ausencia de la trama. Sí, lo he visto sobre todo en las tomografías. Pero de ahí, ¿quién nos va a dar el diagnóstico? El gol estándar, pues es la angiotac. La angiotac, pero hay casos en los cuales no te da tiempo para eso. Por ejemplo, una tromboembolia masiva en el cual está haciendo un choque de tipo obstructivo. El paciente viene hipotenso y lo único que dice, empezó a dejar de respirar o no podía respirar. Entonces yo pongo el eco y veo sobrecarga de cavidades derechas, no, entonces tengo que dar fibrinolisis con alteplase y rápidamente liberar, aunque la mortalidad es bastante alta, pero eso es lo que las guías nos dicen. Entonces, hay que leer muchísimo, entender muchísimo la clínica, la fisiopatología para poder estar muy claro en cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces, el algoritmo básicamente es ese. O sea, si tienes dímero de alto, podría ser, como no podría ser, pero si tienes negativo, pues no es. Y si tienes positivo, investiga más. Saca el eco, pídele un angiotag, resonancia magnética por emisión de positrones de los campos neutrinos. Haz lo que quieras, pero confirma esa vaina. Pero la clínica te manda. Y a la final hay tanta ciencia para terminar en enoxaparina. Así es. Ya. Nos dicen, Doc, he visto muchos sus videos sobre maniobra de tracción y contratracción. ¿Esta maniobra tiene que realizarla un médico emergenciólogo o puede hacerla un médico general? Ya, mira, resulta, te pongo el ejemplo, ¿no? Que pues tu abuelita es la que se dislocó el hombro, ¿ya? Y tú le llevas, y pues llevas a un hospital general que probablemente no hay un emergenciólogo, pero el médico general sabe cómo hacer la maniobra, sabe cómo hacer la tracción, entonces lo puede hacer sin ningún problema. Lo único que tiene que cerciorarse pues es de una radiografía en la cual vea que no hay una fractura, porque si hay una fractura se puede comprometer. Las luxaciones anteriores son mucho más fáciles, las posteriores son un poco más complicadas, pero el truco de esto también es que se debe dar una sedación, porque generalmente mientras más pasa el tiempo, la musculatura se va más a contracturar, ¿ya? Y al contracturarse va a ser mucho más difícil la tracción y contratracción y no va a permitir porque el paciente está con dolor, está tenso, está álgico, ¿ya? Y no va a poder, no vas a poder hacerlo, va a ser muy dificultoso, el paciente no te va a dejar, se va a quejar muchísimo. Entonces yo siempre les digo, siempre, siempre, siempre hay que sedar al paciente. Y para sedar, tienes que saber manejar vía aérea, ¿ya? Entonces, o sea, si me preguntas, que podría ser un general, claro, ¿por qué no? Sí. Pero sí es necesario que sepas manejar muchas armas, porque el traumatólogo cuando quiere sedación nos pide al emergenciólogo que le demos un poquito de sedación y yo estoy con el propofol aquí y atrás con el laringoscopio y el tubo, porque sé que puede fallar a cualquier rato la vía aérea.
¿ya? Entonces, todo depende, pero es mucho más fácil. Pero yo lo he hecho, por ejemplo, alguna vez no teníamos la sedación muy pronta y simplemente lo terapié, ¿no? Al tipo le dije, mira, relájate, piensa en algo bonito, piensa que estás en la playa, te va a doler como un carajo, pero déjame hacer esto, porque mientras más pongas resistencia, esto va a ser más cagado, hermano. Entonces nos entendimos, nos comprendimos, jalamos el hombro entró, luego todos nos abrazamos y fuimos felices. ¿Ya? Qué Y bueno. entonces requiere mucho cuidado, ojo, mucho cuidado, porque si lo haces así a la loca, hay un dicho en medicina, ¿no? El que nada sabe, nada teme. ¿Ya? Entonces sí, hay que estar bastante entrenados. Muy bien, doctor. En la siguiente, en el Ecuador, ¿qué medicamentos venosos disponemos para manejar emergencias hipertensivas? Nada. Ya. Bueno, dice, ¿hasta dónde crees que los emergenciólogos pueden llegar con intervenciones complejas? Podemos hacer muchas cosas menos meternos a operar, ¿ya? Y respetar siempre los campos. O sea, nosotros hacemos eco, pero no me meto al campo del imaginólogo y traccionamos hombros porque es una urgencia, porque el traumatólogo de pronto está operando o está ocupado y hasta que baje, eso duele muchísimo y por eso tenemos rápido que reducir. Pero, por ejemplo, no me voy a meter a operar un apéndice. En otros lados, por ejemplo, hay emergenciólogos que son especializados en neurocirugía, entonces hacen craniectomías descompresivas. En México sé que hay fellows en gastrointestinal, hacen endoscopías, ¿ya? Y solo se encargan de hacer endoscopías de urgencia. Entonces todo depende del entrenamiento que nos permitan las leyes. Lastimosamente, esto no está muy normado aquí en nuestro país. Y si hablamos de emergencias hipertensivas, pues el abetalol ya ha empezado a llegar, pero, por ejemplo, nicardipina no tenemos, esmolol no tenemos. Nosotros tenemos muy distribuidos, eso sí, sobre todo en el público, tenemos nitroprusiato, tenemos nitroglicerina para las emergencias, ¿no? Pero en general, por ejemplo, cuando son de origen SBs, hemorrágicos o isquémicos, la evidencia dice que es lo peor que podemos usar porque puede dar hipertensión de rebote, ¿ya? Pero lo hacemos porque no tenemos más. Pero, por ejemplo, ya hicimos el pedido, nos dieron luz verde para hacer la betalol. Ya vamos a pedir la betalol en nuestro hospital en los meses que vienen. Vamos a tener la betalol, que es un arma increíble. Nicardipina todavía está un poco complejo. Por ejemplo, yo he podido conseguir, por influencias bajo la mesa, urapirilo, ¿ya? Y conseguí que una casa farmacéutica pues decía, mira, yo tengo unos urapirilos que se me van a caducar en octubre del 2024, pero ya no salen. Entonces me los dieron y cuando en verdad necesito es excelente para las emergencias de hipertensión, excelente. Entonces, pero sí, por ejemplo, también tenemos enalaprilato, que también lo podemos dar, aunque no me gusta mucho porque tiene mucho efecto rectal. La vida media es un poco larga y a veces se nos pasa la mano, ¿ya? Nos pasa la mano con el enalaprilato, pero sí tenemos nitroprusiato, nitroglicerina para poderlo usar sobre todo en las cardiovasculares. En las emergencias vasculares malignas, que por ejemplo las preeclámpticas, las eclámpticas, tenemos pues se me fue, este, ayúdeme a recordar, se me fue. ¿Es de hidralazina? La hidralacina, tenemos hidralacina, tenemos nifedipino, ¿ya? Entonces, nifedipino es un igual, va excelentemente bien. Tenemos la hidralacina, que es muy bajo costo, que la tenemos muy bien distribuida. Gracias también, Juan Maza, por recordarme la hidralacina. Y es muy fácil de conseguir, la encuentro en todo lado y es barata, ¿ya? Entonces, sí tenemos armas, ¿no? No tenemos armas aniñadas todavía aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, el abetarol es un medicamento muy elegante, muy estilizado para las emergencias que ya lo estamos teniendo. Antes solo lo conseguían en Colombia, ¿ya? Pero ahora sí, ya tenemos aquí y ya incluso si ustedes trabajan en el sector público pueden incluir, estén en el cuadro de medicamentos básico y pueden hacer la gestión para que su casa de salud váyanse a compras públicas y dile, a ver, vos que estás ahí chateando, vamos, quiero la Betalol. Así que haces el informe de necesidad, pasas todos los filtros, pasas que te autorice farmacia, calidad, dirección médica, entonces todo ese proceso que hay que hacer y lo sacas a subasta y después de algunos meses lo tienes, pero y el momento que lo tienes una vez, el momento que se da continuidad es mucho mejor porque ya lo hacen sin tanto trámite, estás recibiendo y básicamente en un futuro vamos a tener todo, y sin duda. Y Doc, pero eso que te acabas de contar del laboratorio, yo me acabo de enterar ahorita, porque acá al menos, bueno, yo ejerzo en Ambato, y aquí, pero ni de broma, o Viva sea, no sé Pato. si las autoridades no han solicitado, o sea, no tengo idea, pero ¿eso está a nivel nacional?
Claro, eso está a nivel Necesitas. nacional. Hay que leer. Ah, Y pues a veces, por ejemplo, el hecho de no tener algunas cosas es falta de gestión de quienes están liderando los servicios. Entonces, siempre hay que estar a la par, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, yo como líder del servicio, estamos ahorita planificando lo que es para el 2024 y pregunté muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de una cosa me sorprendió, me dice, no, la Betalolia podemos ver. Ah, entonces me puse de acuerdo con UCI, también que tenemos una muy buena relación y pues decidimos pedirla en conjunto para manejar los dos, porque lo que empieza en emergencia continúa cuidados intensivos. Entonces lo estamos haciendo el pedido. Y sí, sí, hay cosas que en realidad no podemos pedirlas porque el hospital tiene que gastar en otras cosas, a veces los recursos son limitados. O sea, yo siempre me voy a eso y perdón que me meto un poco en la política, es porque tenemos un montón de asambleístas y cada uno con 5 o 10 asesores que ganan de 3.000 para arriba y el asesor tiene 5 asesores más que ganan de 3.000 para arriba. Y mientras en los hospitales estamos tratando de buscar guías que se nos adapten a la necesidad, o sea, es una barbarie, ¿no? Pero lastimosamente esta es la realidad y pues ya podemos conseguirlo, podemos actuar, hay armas para buscar. Ahora también, bueno, voy a responder, me dicen cuál es el origen del Haka Waka, más luego les vamos contando, me haces de acuerdo, porque es muy chistoso esto. Siempre me preguntan eso. A veces yo estoy caminando para dar clases y siempre hay algún estudiante que me viene y me dice, ¡Haka Waka! Y yo, ¡qué susto! no, También otra pregunta que me hacían, ¿los médicos de emergenciólogos podemos intervenir en las emergencias obstétricas? Claro, yo a veces damos soporte a los ginecólogos, no nos metemos en el campo de ellos, este, y cada cual hace su rama, ¿no? Su cosa. Pero, por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo que él es emergenciólogo y se fue a hacer una subespecialidad en alto riesgo obstétrico. Entonces, él trabaja en la Nueva Aurora de emergenciólogo en obstetricia y en cuidados intensivos, en la parte crítica. Maneja muy bien esa parte, ¿no? Y va de la mano con los buceólogos, con los ginecólogos y el emergenciólogo, pues está metido ahí en todo depende cómo lo vayamos haciendo. Entonces, sí hay que presionar un poquito, hay que meterle el guante un poquito ahí a las autoridades que cada vez nos están dando mucha apertura a los emergenciólogos para poder manejar bien las situaciones urgentes, emergentes. Así que, pues, eso básicamente sería. No sé si quieres que cuente el origen del Cacahuanca. pero cuenta. Bueno, resulta que yo de niño, pues, me regalaron una computadora y que, bueno, era de la casa, ¿no? Entonces, mi papá me permitió instalar un emulador de Nintendo, que era el SNES en ese entonces, y había un juego que se llamaba NBA. Entonces me gustaba mucho jugar la NBA, que era de básquetbol. Entonces el comentarista era un man que narraba en inglés, ¿no? Yo no entendía un carajo de lo que decía ahí. Pero cada vez que tú aplastabas el combo y el jugador, yo jugaba a veces con Michael Jordan, entonces el man hacía un combo y ¡pum! Volaba en el aire y ¡pah! Y rompía el aro. El comentador decía, ¡y pum! ¡Jaka waka! 2 puntos. Y yo así con mis primos de ¡ah! Entonces, no sé por qué, pero mientras yo estaba grabando el reel y era este de ataque supraventricular, me emocioné tanto de ver lo que habíamos hecho antes que yo estaba narrando, ¿no? Y digo, vieron nuestra sístole, viene la sístole, viene nuestra sístole, y ahí está, ¡pum! ¡Jaka waka! Ritmo sinusal. Entonces, después de verlo, lo que había grabado, dije, bueno, ya se queda. Que iba a borrarlo, porque dijo, no, está como muy chabacano. O sea, entonces quería borrarlo, pero después dijeron, no, qué diablos, ahí lo dejo. Y fue el éxito, ¿no? Ahora, cada que hago algo así, tengo que decir, ¡pum! Caca, vaca. Si no, ya no. Ya no es su video. Ya, muy bien. Tengo otra. Nos dicen, soy interno y en mi emergencia todo el tiempo hay que hacer suturas, pero sigo teniendo la duda de cuánta lidocaína debo poner para anestesiar. Bueno, hay que tener el umbral de dosis, ¿no? Que es de 1 miligramo por kilogramo de peso, 1,5 miligramos por kilogramo de peso, y no puedes sobrepasarte de eso. Entonces, en las heridas que son muy locales, nunca sobrepasas ese umbral y generalmente no le estás mandando IV. Entonces, no corres un riesgo. Pero cuando tienes heridas muy grandes, por ejemplo, yo una vez tuve un caso de un niño que se había parado en una mesa de vidrio y la mesa de vidrio se rompió y el vidrio le pasó rasgando literal toda la pierna, así, ¡guau! Entonces tenía un corte que iba todo el muslo, era muy grande.
Entonces calculamos la dosis y decimos, no, vamos a sobrepasar la dosis de lidocaína. Entonces ahí más bien lo que hicimos fue que el paciente entre a quirófano para que reciba una anestesia general y que reciba un buen manejo por cirugía plástica. Ya, pero en realidad en heridas pequeñas casi nunca te sobrepasas el dintel porque eso más le estás poniendo local y se metaboliza. Entonces, tienes que ponerle qué tipo de anestesia tienes, cuánto de anestesia le tienes que poner, lo que el paciente necesite para que no le duela, ¿ya? Porque imagínate, es horrible, yo de niño siempre era muy inquieto, así que puedes notar, entonces me pasaba siempre cayendo, me cortaba, de pronto asomaba con sangre y mi mamá me rebuscaba, me decía, ah, te fuiste a madre, ay, y me veía la cabeza, puta, ya hay que coserte, mi papá es médico, entonces ya me metían al cuarto, yo veía, entraba al cuarto de suturas de mi viejo y era como que chuta, ya, otra sutura. Entonces, que te suturen sin anestesia es horrible. Entonces, yo siempre les digo a los internos, a los residentes que están encargados de las suturas, que pongan la anestesia que deben utilizar para que el paciente no sienta dolor y que ustedes puedan trabajar, porque no podemos limpiar una herida correctamente si no está anestesiado. Y si no limpiamos bien esa herida se puede infectar. Y después tenemos consecuencias graves. Entonces, y yo les recomiendo siempre usen sin epinefrina, porque yo he visto casos en los cuales han usado lidocaína con epinefrina en dedos y después vienen con el dedo necrosado o en cara también. Y eso es terrible, eso no tiene perdón de Dios. Así que, sí, y hay otra pregunta, ¿por qué no actúa cuando el paciente está ebrio? Pues porque está compitiendo los canales, porque si nosotros recordamos la lidocaína actúa bloqueando los canales de sodio. Entonces está compitiendo con el alcohol y obviamente por eso es que no hace efecto. Entonces, pues ya nada, o sea, si el borrachito está, pues loco, aguántate la sutura y tienes que usar un poquito más de analgesia. Generalmente, un truco así como bajo la mesa para cuando hay suturas grandes y los borrachitos están muy compatibles, cédale, duérmele. Pon un poquito de propofol, pon un poquito de midazolam, un poquito de fentanil, y con eso tienes un paciente, morfina, tienes un paciente calmado, tienes un paciente chévere, y puedes trabajar, ¿no? Puedes trabajar tranquilamente. Nunca puedes trabajar con un paciente combativo, ¿ya? Nunca, nunca, nunca. Entonces, eso sería básicamente. Ya. Otra. En un paciente que está en paro, la adrenalina se administra sin diluir o diluir. Es que en mi hospital la Licen siempre le diluye y según yo es directo, pero como soy interno me da miedo contradecirle. Las vacas sagradas. Para responder a la pregunta, claro que hay más riesgo de depresión respiratoria, claro, excelente. Por eso es que yo digo, estoy con el propofol, el midazolam con una mano y atrás con el laringos y el tubo. Siempre que vayan a sedar, yo tengo que saber intubar, así de simple. ¿Ya? No puedo meterme a sedar si no sé intubar. Si no sé manejar vía aérea, si no sé ventilar, no puedo meterme a sedar. Ojo, ¿ya? La adrenalina, pues yo quisiera preguntarle al doctor cuánto tiempo se demora la licenciada en poner la adrenalina, porque no es que la enfermera está, bueno, faltan 5 minutos para que el paciente de la cama 4 haga paro, así que voy a diluir una adrenalinita. No, o sea, tú estás queriendo sentarse y por la puerta te gritan paro, y vos, pucha, vamos al paro, vamos ahí al paro. ¿Ya? Entonces, tienes que actuar así. ¿Y qué te dicen las guías? Lo más pronto posible la adrenalina en un ritmo no desfibrilable. Entonces, al principio del RCP no sabes qué ritmo tienes que poner adrenalina. Entonces, no puedes darte el lujo de diluirla, no tiene sentido diluir, porque tú lo que quieres es que la adrenalina actúe sobre el guacho y le ponga, pero a mover. Entonces, si tú le diluyes, estás restando ese efecto. Entonces, la adrenalina tiene que ser y de estar y sin diluir. Perfecto. Doctor, admiro su trabajo. Mi pregunta es, si la dextrosa al 50% se administra vía venosa o vía central, en el contexto de un paciente con una hipoglucemia. Ya. Dosis de adrenalina 1 miligramo en el paro. ¿Ya? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué situación, si la dextrosa 50 se administra por vía central o...? Vía central, en el contexto de manejar una hipoglucemia. Ya, mira, generalmente siempre prefiere que la dextrosa 50% se pase por vía central, porque si no le va a tostar la vena, le va a dar una flebitis tremenda. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros para despertar un paciente con hipoglucemia? Necesitamos de 25 a 30 gramos. Entonces, una dextrosa al 50%, yo solo voy a utilizar 50 cc. Entonces, si estás con una emergencia en la cual tú dices, sí tengo que darle,
despertarle pronto y solo tengo una vía periférica, pues, y solo tengo a la mano dextrosa al 50%, pues 50 cc o 30 cc de dextrosa al 50% probablemente no te cause mucho daño a la vena. Pero si es que solo tienes una vía periférica, prefiero un poquito una dextrosa al 10%, ya, al 5%, un poco más de líquido, ¿no? Por ejemplo, al 5%, al 10% me gusta mucho, le pasas un bolo de 200, 300 cc y le prendes el Windows, ¿no? Tirirín. Ya, ya. Eso es todo, pero si es que solo tienes destroza 50%, que es raro porque generalmente no hay mucho, pues 30 o 50 cc sí le puedes mandar, pero corres el riesgo de que te haga flebitis. Claro. Ya. La siguiente, doctor, ¿cuáles son las emergencias que usted ve con más frecuencia? Veo de todo, ¿no? Pero tenemos mucho trauma, de todo tipo, trauma. Vivimos en un país muy violento que últimamente se ha tornado mucho más violento. Y aparte de todo, somos un país muy culturalmente embotellado. Y luego de eso, pues salimos a manejar motos, bicis, carros, y hay mucho accidente de tránsito. Ya, la gente también es bastante imprudente para manejar. El peatón es bastante imprudente. Hay mucha violencia civil. A veces yo digo, nos comportamos como simios, ya, porque siempre queremos pelear, ¿no? Entonces es hacer daño, agredir. Y hay mucho trauma. Yo veo bastantísimo trauma. Y yo creo que lo que le sigue abajo son las infecciones y lo que está por debajo los dolores abdominales. Y pues de ahí he visto emergencias muy bizarras, así, he visto de todo, o sea, es de todo, o sea, por ejemplo, recién nomás tuvimos un tipo que le fueron a botar afuera del hospital y tenía, de aquí para acá se le veía todo el húmero, le habían despellejado todo esto por una tortura, ¿ya? Entonces, cosas terribles, he visto cosas terribles, pero lo que más tenemos, lo que más veo son trauma de toda índole, trauma craneoencefálico, fracturas, heridas, de todo. No, yo creo que tiene muchas experiencias. Quisiera otro live solo de sus experiencias. Bizarras, pero Tengo muchas. así estoy bien. Ok. La siguiente. Cuando llega un paciente con una urgencia hipertensiva, ¿qué se hace? Primero, no orinarse en el pantalón. Ya. Entonces, mira, cuando tienes una urgencia, depende el foco de esa urgencia, ¿no? Tú no le puedes bajar de golpe la presión arterial a ese paciente, porque probablemente él ya viene manejando este tipo de presiones. Entonces, yo les hago muy rápido. Yo manejo una presión, un dintel entre 50 y 110 de media, ¿ya? Y mi regulación vascular funciona en eso, o sea, más acá, menos de 50 voy a hacer vasodilatación y más de 110 voy a hacer vasoconstricción y los dos me pueden llevar a isquemia de órgano diana. Entonces, un paciente hipertenso de larga data probablemente ya su regulación se movió, está de 90 a 150. Entonces yo digo, ah, puta madre, le voy a meter nitroprusiato, le meto nitroprusiato y digo, ya está 110, 70. Entonces, ¿qué pasó? La media de ese paciente, que para mí es normal, para él eso se traduce en hipotensión. Entonces puedo tener isquemia y después el paciente empieza, chuequito. Entonces dices, ¿por qué le daría el SB? No, tú ocasionaste el SB porque le bajaste la presión muy rápido. Entonces, generalmente, en las urgencias tú le tienes que bajar el 10, 15, máximo 20% de la media en las primeras 2 horas máximo. Y después puedes hacerle un control para que vaya bajando la presión arterial en el lapso de 7, 15 días. Si el paciente necesita hospitalización, el dintel es que a los 7 días pues manejes una presión arterial menos de 140-90. Ahora que si tenemos un paciente que ya con emergencia órgano diana cambia, ¿no? O sea, si yo le tengo que dar fibrinolisis, tengo que tener, por ejemplo, menos de 130-80, ya. Entonces ahí sí tengo que usar labetalol, tengo que usar urapidilo, tengo que usar nicardipina. Si ya no tengo nada más, pues nitroprusiato, nitroglicerina, tengo que bajar igual un infarto agudo de miocardio o una estenosis de la renal, una disección de aorta, por ejemplo, que son emergencias muy graves. Una preeclámptica, una eclámptica, la hidralacina que tengo en la mano. Entonces, ahí sí tengo que bajarles de golpe, de acuerdo a la patología. Hay un artículo muy bonito que si quieren yo les puedo pasar sobre los tipos de dinteles que marcan de acuerdo a incluso retinopatía por hipertensión, que el dintel generalmente es manejar menos de 130-80, 140-90, pero como que se lleven como algo muy general
porque nada, no se puede generalizar en medicina, es que siempre en una urgencia, si hablamos de urgencias, que no hay compromiso de órgano diana, o una crisis hipertensiva, lo que sea, pues solo bájale el 10, el por ciento. Si tú le bajaste el 10% de la media, ya chévere, date por hecho, solventó la urgencia y el resto mándale a tomar a la casa y que tiene que tener un control por medicina interna, cardiología, porque obviamente es un paciente hipertenso que necesita un control ya mucho más estricto y toda su vida. Ujú. Ya, a ver. ¿Cuál es el manejo de una hipovolemia por infarto agudo de miocardio en ventrículo derecho? Me pregunto si eso se puede realizar en una emergencia. A ver, no entendí, a ver. ¿Cuál es el manejo de una hipovolemia por infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho? Me pregunto si eso se puede realizar en una emergencia. A ver, creo que está un poco mal formulada la pregunta porque dice hipovolemia en infarto del ventrículo derecho. Creo que la entendí. Lo que me está diciendo es que tiene un choque, ¿ya? Por un infarto de ventrículo derecho o de base del ventrículo izquierdo que compromete a veces el ventrículo derecho. Y obviamente esto que ocasiona pues que el paciente entre en bajo gasto cardíaco y por inoperancia de las cavidades derechas, lo que hace que baje la precarga al ventrículo izquierdo y obviamente disminuye el gasto cardíaco y esto hace que entre en un choque de tipo cardiogénico. Pues ¿cómo podemos manejarle en este tipo de pacientes? Es primero evita cualquier medicamento que te vaya a causar golpe hemodinámico, por ejemplo no podemos utilizar nitratos, no podemos utilizar morfina, ¿ya? No podemos utilizar ningún vasodilatador, ni doxazosina, nada que te pueda bajar la presión. Entonces, ese paciente lo que necesita es identificarse primero que esté en un choque cardiogénico y pues inmediatamente dar soporte y que con aminas vasoactivas podemos empezar con norepinefrina, dobutamina. Podemos dar dobutamina para mejorar un poco el inotropismo por los receptores beta que tiene muy selectivos y la norepinefrina que nos va a ayudar mucho más con los receptores alfa para muy suavito, ¿no? Porque no queremos tampoco golpearle a la bomba para mejorar el estado de choque y obviamente lo que lo va a sacar al paciente pues es que entre rápidamente al angiógrafo para un PCI y que se identifique la arteria que puede ser la derecha o la circunfleja izquierda que se va para atrás generalmente. ¿Ya? Y colocar el stent y sobre el trombo. Lo que podemos hacer ese rato, y si tenemos un paciente en el contexto de ese paciente chocado, pues primerito dale fibrinolisis con alteplase. Así de simple, dale fibrinolisis con alteplase y después, y a la par, ¿no? Mientras está pasando la fibrinolisis, inicia soporte con aminas vasoactivas, norepinefrina, dobutamina y hasta eso esté listo el angiógrafo y que el paciente pase al angiógrafo para realizar la PCI. ¿Ya? La siguiente. En mi guardia tuvimos un niño con toda la clínica de apendicitis aguda y por la falta de dinero de la madre para hacer una ecografía o alguna otra imagen se intervino al paciente. Pero en la cirugía en realidad no había signos de inflamación en ese apéndice, era un apéndice blanco. Al final se dio el diagnóstico de adenitis mesentérica. ¿Cómo evitar equivocarse con diagnósticos así? Mira, el médico que dice que yo nunca me equivoco es un falso. O sea, no, nos equivocamos muchísimo. Eh, eh, el problema no es equivocarse, el problema es no hacer nada para que no te vuelvas a equivocar, ¿ya? Entonces, en niños es muy complejo porque simula muchísimo la adenitis mesentérica como un cuadro de apendicitis. Sí, o sea, las faringitis simulan una apendicitis en niños, los niños también son bastante complejos, ¿ya? Entonces, es por eso que incluso en primer mundo las apendicitis ya no se operan, se tratan solo con antibióticos. ¿Ya? Se dan antibióticos y la apéndice pues pasa ya muy poco, operan, ¿no? A menos de que estén con compromiso hemodinámico, que estén con sepsis, que esté perforada, que tenga ya una peritonitis como tal, que tengan que limpiar y cerrar eso, o que haya una perforación de víscera hueca. Pero ya se está utilizando mucho la cultura. Ya conversaba el otro día con una amiga que está en Italia y ella decía que es muy raro ver que las apendicitis se operen, que generalmente se le trata con antibióticos, ¿ya? Entonces, en niños es muy complejo, ¿ya? O sea, por eso es que el cirujano tiene que estar muy, muy claro de qué es lo que va a entrar a operar, ¿no? Dicen que el mejor cirujano es el que no opera. Yo estoy muy de acuerdo en eso y comparto mucho cuando el cirujano es muy precavido en saber a qué paciente entra, a qué no entra, pero a veces en estas situaciones cuando se ponen entre la espada y la pared, fucha, no tengo nada más y esto me está gritando por toda la apendicitis, pues el tratamiento te dice que tiene que entrar a una laparoscopía diagnóstica,
¿ya? Entonces tienen que poner los puertos, tienen que entrar y visualizar el apéndice y ver, ah, está blanca, listo, salgo y cierro los puntos. Pare de contar. Lo dicen las guías. Así que no está mal lo que hizo el cirujano. De hecho, está muy bien, porque quiso evitarse cualquier tipo de complicación. Ya, doc. Otra, ¿usar o no usar analgesia en un paciente con apendicitis? Si ya se diagnosticó, ¿por qué le tienen al paciente horas y horas sin analgésicos? Es lo mismo que yo digo siempre. O sea, ya debemos quitarnos ese dogma de la vieja escuela de que no le pongas analgesia al paciente porque tengo que verle dónde está el dolor. No, eso no existe. Ya, mira, las guías, ¿qué es lo que te dicen? Que tú das analgesia, el paciente no tiene dolor, pero cuando tú le examinas el dolor está ahí, el dolor se focaliza. Es más, te ayuda, el dolor se focaliza. ¿Ya? Entonces se va ahí, se queda ahí. Entonces tú presionas y ay, ay, ay. Tú levantas, ay, ay, ay. Haces los signos, ay, ay, ay. O sea, no, no hay problema. O sea, eso está ahí. Y peor aún, si ya le diagnostica, o sea, ya está diagnosticado, ya está pasado de parte y el paciente está, pero ya no aguanta con el dolor, no sean malitos, por Dios. Denle analgesia, denle analgesia. Un paracetamolcito y ve no se le niega a nadie. O sea, una morfinita y un beso no se le niega a nadie. Ya. Doc, otra. Cuando solo disponemos de un monitor y no de un electrocardiograma, si se muestra una taquicardia ventricular, es posible que en realidad sea una taquicardia supraventricular. Y si es así, ¿cómo diferenciar sin un electrocardiograma? Algo de ese tema nos ha mencionado nuestro cardiólogo. O sea, primero la taquicardia ventricular es un ritmo de paro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una taquicardia ventricular, lo primero que tengo que hacer es tocar el pulso, a ver si en verdad está con pulso, ¿no? Entonces, las taquicardias ventriculares tienen un complejo QRS ancho, ¿ya? Las taquicardias supraventriculares tienen un complejo estrecho. Entonces, para el ojo entrenado en el monitor es muy fácil diferenciar entre una taquicardia supraventricular y una ventricular, porque el complejo QRS es estrecho en las supraventriculares y en las ventriculares es ancho. Y las taquicardias ventriculares son muy peligrosas, anteceden al paro. Eso si no está, si no está ya en paro. Entonces, si yo tengo una taquicardia ventricular, rápido toco el pulso y ¡ah, caramba! Este man me puede entrar en paro. ¿Ya? Entonces, ahí me decían qué tipo de sedación yo tengo que dar para cardiovertir, pues puedes usar cualquier tipo de sedante, propofol, midazolam, etomidato, fentanil, remifentanil, el que tengas a disposición, sacas tu teléfono, borras el pack de tu pelada, sacas y ves la dosis en internet. Y dices, es fácil, o sea, ahora es fácil, tenemos que ayudarnos de la tecnología, ¿no? Entonces, yo ya tengo las dosis aquí metidas, ¿no? Pero para cualquiera que de pronto no está muy familiarizado con eso, pues tiene que tener su pollita ahí, ¿no? En el celular, consultarlo, no hay ningún problema. Entonces, esa sería como yo diferencio, ¿no? No hace falta un electrocardiograma, de hecho, esos son ritmos que se deben ver en el monitor. Ya el electrocardiograma es para analizar un poco más exhaustivamente qué es lo que está pasando. Muy bien, doc. Otra, que de hecho ya es de las últimas. ¿En qué momento se le debería intubar a un paciente que entra en paro? Ya, alguna vez nosotros estábamos dando un RCP y venía por atrás un médico de la vieja escuela y decía, intúbale. Venía y decía, intúbale. Y después decía, ¡ah, intúbale! ¡Ah, intúbale! Entonces me regresé, le cajé en el pelo y ¡pa, pa! No, mentira. Sí. No, No, doctor, doc. espera. Primero tiene que salir del paro. ¿Ya? Entonces, después él me dice, ah, tú hagan lo que les dé la gana, puta madre, no les quiere ayudar, y se fue bravísimo. ¿Ya? Entonces, después me acerqué muy cordialmente a conversar con él. Le digo, mire, no se enoje, doctor. Lo que pasa es que cuando yo voy a establecer vía aérea definitiva es cuando el paro es prolongado, ¿ya? O cuando ya sale del paro y verifico que tiene mala mecánica ventilatoria o está en apnea, entonces tengo que garantizar la ventilación. O, por ejemplo, en una situación en la cual yo me dé cuenta que la H que le está ocasionando a ese paciente es la hipoxia. Entonces tengo que tratar de establecer una vía aérea definitiva lo más pronto posible. Pero mira, esto no es que rápido tengo que intubar, porque cuando voy a intubar en los 10 segundos que tengo de interrupción entre cada ciclo, a veces eso es bastante complejo. Entonces, con una mascarilla y bolsa resucitadora le puedo dar el oxígeno que el paciente necesita. Yo puedo ocupar una máscara laringea incluso, colocarle la máscara laringea y darle bolsa mascarilla y tranquilamente tengo una vía permeable. Entonces, no hace falta que intube al paciente, a menos de que sea ya estrictamente necesario.
Muy bien, Doc. Y bueno, como le contaba, hoy estoy de turno y estoy escuchando unos ruidos allá afuera. Así que le voy a hacer de la última pregunta que, bueno, yo en esta página justamente creo contenido médico para que haya más educación de todos en general, porque creo que como usted dice, las redes sociales, la tecnología y todo en general está justamente para eso, para que podamos aprender más y sacarle provecho. Entonces, a mí me gustaría que usted nos cuente qué tan difícil o qué tan fácil es hacer emergencia como especialidad, cuántos años es, no sé, lo que usted haya visto con su experiencia al ser emergenciólogo. Tienes que tener esta vocación y este gusto por la adrenalina, por la mala vida, por las malas noches, porque la gente te insulte a todo momento, porque todo el mundo te hable, te diga que no sabes, cosas así. La medicina en emergencia ha sido muy satanizada, porque quienes estaban antes en la emergencia, los castigados, los que no les querían en ningún servicio, los que no encontraban trabajo en ninguna otra cosa. Entonces, esas personas estaban en emergencia, ¿no? Y al final después les tocaba ponerse al día, ¿no? Por eso es que las emergencias antes no tenían el manejo de experticia que se tiene ahora. Sin embargo, como me dice aquí Francisco, es como estar en atención del cliente, nadie quiere estar ahí, ¿verdad? O sea, nadie quiere estar. ¿Ya? Entonces, básicamente yo cada vez que van al triaje, al médico que va al triaje les decir, alistarán las orejas, porque te van a hablar una lástima. Entonces yo a veces he tenido residentes que vienen llorando y dicen, es que ya me hablaron demasiado, ya no soporto. Yo digo, tranquilo, no pasa nada, es normal, ¿no? Entonces a veces un señor venía por un dolor de 2, 3 meses y le decían, no, eso no es emergencia. Y me llamó porque era muy intenso con la doctora. Entonces yo le digo, bueno, señor, le expliqué porque es una emergencia, ¿no? Y el señor muy altanero me dice, ¿no? Entonces uno tiene que venirse muriendo para que le tengan acá. Y yo le dije, ah, ya estamos entendiendo el concepto de emergencia, ¿no? Entonces dice, emergencia. Digo, sí, es que eso es emergencia, lo que pone en riesgo letal su vida. Entonces, tiene que gustar de esto y pues son 4, tienes que entrar al posgrado, a un concurso como cualquier otro posgrado. Y de ahí, pues, tienes saludos para Chile, me encanta Chile, Santiago, tengo muy buenos amigos por ahí, de la Universidad Católica de Chile. Entonces, tienes que cursar 4 años de especialidad, en lo cual recibes todo el entrenamiento de medicina interna, clínico, quirúrgicas, cuidados críticos. Por ejemplo, en mi universidad nos dieron todas las S, BLS, CLS, PHTLS, ALSO, PALS, TC3, entrenados para como dice, medicina de guerra, entonces estamos ahí. Y es muy difícil al principio, pero cuando a mí una vez me preguntaban, dice, yo no entiendo cómo tú estás en la emergencia, en este medio, este caos, donde ni siquiera entiendo quién se queja, y tú estás tan tranquilo y sabes todo lo que pasa. Entonces yo le decía, es que no sé si en mi época alguien que está aquí veía a los Caballeros del Zodiaco, y yo me identifico mucho con Iki, el Caballero de Fénix, que él venía entrenándose del infierno. Entonces digo, los emergenciólogos crecimos en el Hades y somos de Esparta. Entonces, y aparte de eso tenemos algún desorden mental, somos como antisociales, nos apesta todo, así, no sé. Entonces, siempre requiere mucha lectura, mucha autoeducación, mucho carácter, mucha disciplina, como en todo, ¿no? Como en todas las carreras, como en todas las especialidades, porque el emergenciólogo tiene que saber mucho de todo, ¿ya? Para poder sacar la emergencia a flote, para poder manejar el barco bien. Entonces yo era uno de esos médicos que cuando yo veía un caso difícil, yo a ese me apegaba, a ese trataba de sacarlo, a ese trataba de estar ahí, de investigar, aunque a veces fracasaba, ¿no? Pero al menos ya tenía mucho más experiencia de qué era lo que estaba pasando. Entonces hay que tener mucho coraje para poder escoger esta especialidad, más que todo porque es muy mal remunerada. Yo pienso que los médicos de emergencia deberíamos ganar el doble porque corremos el riesgo de muchas cosas, incluso de nuestra integridad. Pero sin embargo eso no está normado, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Por ejemplo, un quirúrgico se hace una cirugía y hasta el mes. Nosotros, yo no puedo decir, me voy a hacer una intubada y me saco mi no, porque eh, en, Tal vez. en los hospitales privados, en grandes aquí, ya el emergenciólogo cobra por paciente.
entonces ya es un poquito más gordito el sueldo, ¿no? Ya va mejor la cosa, ¿no? Pero pues en lo público todos ganamos igual y nosotros siempre tenemos que estar a par de un hospital, estar a lo que diga el hospital y tenemos que cuidarnos mucho de las demandas, de lo que diga la gente, de un montón de cosas. Entonces es bastante complejo. Debe gustarte muchísimo la emergencia, debe encantarte la adrenalina para que tú estés ahí. Porque si, y más que todo tienes que tener un carácter muy fuerte y muy formado, porque si tú eres muy sensible, si, por ejemplo, no es por ser discriminatorio, pero yo he visto muchas personas que tienen algún problema mental como depresión, ansiedad, este tipo de cosas, la emergencia no está para ellos, no busquen otra especialidad que les va a ir súper bien, pero en la emergencia necesitas ser muy calmado, necesitas ser el rey del caos. Una frase que nosotros decimos los emergenciólogos es, vamos con calma que tengo prisa. De hecho, Doc, bueno, yo creo que expreso el agradecimiento de todos, que haya aceptado mi invitación sobre todo y que haya respondido a la mayoría de preguntas que me dejaron, que fueron muchas, pero bueno, traté de hacer las más importantes que vi y todo. Y nada, Doc, muchas gracias de verdad por apoyar a esta idea de darle más contenido, más educación por ahí en los comentarios que estaba tratando también de ver. Ponían que den clases y bueno, eso es lo que al menos se está intentando hacer, creo yo. Dar herramientas para los que son desde lo más pequeño, desde estudiantes de medicina, médicos generales, de todo, porque para mí, yo soy médico general. Si no te gusta la medicina como tal en su global, chuta, difícilmente después de estar viendo una especialidad, no sé, para mí tiene que ser médico general desde acá, que te guste, que te apasione y ya de lo demás, a medida que te vaya gustando por ahí otro camino y otro camino, pero ajá. Entonces, ajá, la educación está para eso y muchas gracias, Doc, por haber aceptado, por haber estado aquí, por responder todas las preguntas y espero que nos pueda acompañar en otro para sus experiencias bizarras, sobre todo. Sería buenazo. Ah, ahí les recomiendo, tengo un video que es de imágenes de terror en emergencia, entonces ahí está recolectado algunas cosas que he visto durante toda mi carrera, las que pude mostrar, porque me censura mucho, tengo ya como 3 strikes y tengo que cuidarme mucho en la plataforma para que no, porque lastimosamente el contenido médico tengo que mostrar imágenes, tengo que ser un poquito más visual para que pueda, para poder engancharme con ustedes. Y pues, Jimenita, yo te quiero agradecer muchísimo también la invitación, como suele decir un amigo que también es popular en las redes sociales, un saludo de poeta a poeta, estar en esta lucha de que yo siempre me quejé de que es algo medio yucho en TikTok y hago mi bailecito y ya tengo 5000 likes y yo también hago música, y en cambio yo salía con mi solo de guitarra y a lo mucho llegaba a 2 likes y yo siempre me quejaba de eso, decía, ¿por qué en esta sociedad que vivimos? Entonces, entonces dije, no, tengo que esto sirva para aplicarse a esto. Empecé a hacer videos para tratar de dejar un legado, para tratar de contribuir a la comunidad médica, para poder enseñar, porque yo pienso que cuando enseñas y enseñaste a esas 20 personas, y si esas 20 personas salvan 20 vidas, significa que tú contribuiste a salvar esas 20 vidas indirectamente. Entonces, enseñar me apasiona muchísimo. Soy docente también. Entonces, no, yo a las órdenes, la apertura, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, estoy como Rafael Salazar. Ahí siempre estoy subiendo contenido del mundo médico y también recomiendo mucho el deporte, recomiendo mucho el arte, lean, hagan música, pinten, escriban, siempre cultiven la mente, dedíquense a muchas cosas porque el médico que solo de medicina sabe, nada sabe. Yo te quiero agradecer muchísimo, agradecer a toda la gente que desocupada que ha estado aquí. Hemos tenido un tiempito como dice mi chilena, aquí desocupado para entretener a otros desocupados. Ya, muchas gracias a todos los colegas, a los futuros médicos, échenle ganas, échenle para esta difícil carrera de resistencia. Inspírense mucho en todo. Siempre me dicen de grande, que algunos decían de grande quiero ser como vos. Digo, no, sean mejores, que esto sea simplemente una pequeña ventanita para decir, ah, caramba, mira, aquí hay un man que habla. Weas. Yo quiero ser un poquito mejor, siempre sea mejor, dejar un legado para que el resto pues haya. Y más que todo, hacer esto es callarles a los charlatanes de la ciencia, aquellos que se creen que
homeopatía, agujas, que la agüita de mar, que el dióxido de cloro, que yo te sano con las piedritas mágicas, que el agüita de no sé qué, el preparado de no sé cómo, la brujería de por acá, no, no vayan a caer en eso. Eso es también callarles la boca un poco a estos charlatanes de la medicina, ¿ya? Y también conozco médicos que son charlatanes de la medicina porque no estudian, no leen. Entonces esto es como también un incentivo para que haya mucha más gente que lea, que estudie, que se prepare, que sea mejor. Y solo así hacemos patria y a veces nos quejamos de que por qué no crecemos más es porque nosotros no lo hacemos crecer. Entonces, ¿cómo debemos empezar a hacerlo creciendo? Yo también te felicito, Jimé, por tu iniciativa. He visto muchos videos, me gusta la manera como lo haces. Es un contenido que yo creo que hay mucho médico rural e interno y estudiante que te siguen. Y pues esto va para largo, va para arriba y ojalá algún día nos remuneren. Doc, muchas gracias. Y solamente, sí se va a quedar grabado, o sea, voy a intentar subirlo a YouTube porque Instagram nunca me deja. Pero el anterior que hice sí lo subí a YouTube y espero que este también lo pueda subir completo para los que me están preguntando. Pero eso, Doc, muchas gracias. Le mando un abrazote desde Ambato. Y Ambato, yo soy de Ambato también. Yo soy de Ambato, ¿ah? Recibe aquí en Quito, yo soy de Ambato. Saludos a mis compadres de allá de Ambato. Un abrazo lindo. Y no se olviden, esto es Medicina en Urgencias. su jaca huaca, si no nada. ¡Pum! ¡Jaca, waca! Chao, Doc. Cuídense todos.